Hola, buen día. Te saludo con gusto. Hoy vamos a continuar trabajando con la secuencia número 8, Teorema de Pitágoras, y vamos a continuar aprendiendo acerca de este teorema tan importante de las matemáticas. En su libro de texto lo podrán encontrar en la página 77, la actividad que vamos a realizar el día de hoy, cuya sesión lleva por nombre ¿Existe o no el triángulo? Y si existe ese triángulo, ¿es rectángulo o no es rectángulo? Recuerden que como hemos venido trabajando, un triángulo rectángulo tiene la característica principal que debe de tener un ángulo recto, cuya medida es de 90 grados. En el punto número 2 vamos a estar trabajando con trazos que se llevan a cabo por medio del juego de geometría, es decir, vamos a tener que utilizar nuestra regla y nuestro compás principalmente para trabajar. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, por lo tanto únicamente vamos a recordar cómo es su trazo correcto. Dice la indicación: utilicen su juego de geometría para trazar el triángulo de los 12 nudos, que fue la sesión anterior, con medidas de 4 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros a partir de los 3 pasos. Vamos a recordar cuáles son esos pasos. Vamos a ver cuál es el primer paso. El primer paso es trazar cualquiera de los lados que me estén sugiriendo. Yo aquí, como sugerencia, siempre tracen el lado más largo o el lado más grande, como en este caso. Trazamos el segmento AB que mide 5 centímetros. Si se dan cuenta, 5 centímetros es la distancia más grande del segmento, por lo tanto es el que trazo. Siempre el más grande. Paso 2. Tracen un arco de circunferencia con centro en uno de los extremos del segmento y de radio otra de las medidas. En este caso elegimos 4 centímetros. Es bien importante que utilicen su compás que viene en su juego de geometría. Van a medir la abertura de su compás que tenga una medida, en este caso, de 4 centímetros. Y después de tener esta medida de 4 centímetros, ya van a ver su compás a 4, van a trazar el arco de la circunferencia. Recuerden que un arco es una parte de mi circunferencia, nada más. Lo trazo y me va a servir como referencia para poder continuar con el siguiente trazo. Esto sobre la medida del punto A, que es parte del segmento que mide 5 centímetros. Lo trazo. Continúo. Paso 3. Tracen otro arco de circunferencia y ahora con centro en el otro extremo, es decir, B. Y con radio igual a la medida que falta, en este caso 3 centímetros. Ahora voy a abrir mi compás y la abertura tiene que tener la otra medida que me están dando. En este caso debe de valer o debe de medir 3 centímetros. Unan los extremos del segmento con el punto de intersección de los lados y de los dos arcos, y listo. Tienen el triángulo con las medidas indicadas. Abro mi compás, lo ubico en el punto B del segmento de 5 centímetros. Ya que mide 4 centímetros, trazo el arco correspondiente y en su intersección de mis dos arcos va a ser el vértice que me va a unir a los dos lados. Por lo tanto, uno del punto B a mi intersección y de mi intersección 1 al punto B. Del punto A a la intersección y de la intersección al punto B. Es de esta manera como yo formo mi triángulo, cuyas medidas son de 5 centímetros, en este caso, 4 centímetros, que es este lado, y por último,
3 centímetros, que es el lado que acabo de trazar. Ya que hice esto, vamos a responder las preguntas que vienen enseguida. El triángulo que se obtiene es rectángulo. Si yo me doy cuenta, la medida de este ángulo es de 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Por lo tanto, sí, porque está formado por un ángulo de 90 grados, dándome un ángulo recto. Pregunta C. ¿Qué relación tiene este triángulo con el que se formó con la cuerda de los 12 nudos? Si se dan cuenta, en la cuerda de los 12 nudos que utilizaban en el río Nilo en Egipto, era para medir distancias de un río. Por lo tanto, eran mucho más grandes que este triángulo que acabo de trazar. Sin embargo, al ser más grande aquella situación a mi triángulo que tracé, entonces se trata de triángulos semejantes, ya que se conservó la medida de sus ángulos. Tengo mi ángulo de 90 grados y mis otros dos ángulos van a ser congruentes, es decir, iguales a la medida del triángulo que se trazó con los 12 nudos en el río Nilo. Ahora aquí viene lo interesante, el ejercicio que tú vas a resolver en tu cuaderno. Tracen en su cuaderno los triángulos con las medidas indicadas en la siguiente tabla y complétenla. Yo aquí completé ya mi tabla porque yo ya los tracé previamente, pero tú tienes que trazar los cinco triángulos con las medidas correspondientes con base en el procedimiento que acabamos de realizar. Para esto es bien importante que tengas a la mano tu regla y tu compás para poder trazar correctamente los lados y los arcos de referencia y así tener tus triángulos rectángulos. La primera columna dice medida de los lados en centímetros. Existe el triángulo, la segunda columna, y la tercera es un triángulo rectángulo en forma de pregunta. Las medidas están dadas todas en centímetros. El primero de ellos tiene 9, 5 y 7 centímetros de sus lados. Por lo tanto, voy a dejar como base el lado mayor, que es 9. Y con la ayuda de mi compás voy a abrir a 5 centímetros para trazar el primer arco en el punto B. La siguiente medida tendrá que ser de 7 centímetros. Voy a abrir mi compás a 7 centímetros, pero ahora me voy a ubicar en el punto B para poder trazar el segundo arco. Yo ya lo comprobé y si existe ese triángulo, sí existe. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados. El siguiente triángulo va a tener unas medidas de 5, 12 y 13 centímetros. Les tocará a ustedes establecer si existe o no existe el triángulo y a la vez si es o no es un triángulo rectángulo. Siguiente triángulo tiene una medida de 1, de 3 y de 10 centímetros. Tengo una medida muy grande que es de 10 centímetros y una muy pequeña que es de 1. Yo al momento de poner la base de 10 centímetros me di cuenta que al tener 3 centímetros y 1 centímetro de otro lado, no existe este triángulo, por lo tanto no se puede trazar y por lo tanto no se forma. No es ni triángulo rectángulo y por lo tanto tampoco es un triángulo. Siguiente caso, los lados van a medir 8, 2 y 5 centímetros. A ustedes les toca contestar estas preguntas sencillas. Aquí como dato hay que dejar de base 8 centímetros y abrir mi compás a 2 y a 5 centímetros para poder establecer si es o no es un triángulo y al mismo tiempo si es o no es un triángulo rectángulo. Finalmente, el último triángulo tiene 10, 6 y 8 centímetros cada uno de sus lados, dejando como base el de 10 centímetros que ustedes van a trazar. ¿Existe el triángulo? Sí existe. ¿Y es un triángulo rectángulo? Sí es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Entonces, recuerden utilizar estas indicaciones o estos 3 pasos para construir
correctamente tus triángulos. Tú puedes resolver esta actividad. Espero este video te haya servido de utilidad. Hasta la próxima.